La noche estalló en mil pedazos cuando el nombre de Carlos Lozano retumbó en el plató como una bomba a punto de explotar y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que se iba a destapar en cuestión de minutos. Las cámaras captaron miradas tensas, gestos incrédulos y un murmullo que se extendió como pólvora entre el público mientras el presentador intentaba poner orden a una situación que ya había sobrepasado cualquier previsión. Lo que comenzó como un debate aparentemente controlado terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados y polémicos de la televisión reciente, con acusaciones cruzadas, reproches personales y un vídeo que cambió por completo el rumbo de la historia. Carlos Lozano, veterano rostro de la pequeña pantalla y acostumbrado a las controversias, se encontraba en el centro del huracán. Desde hacía días se hablaba de su posible expulsión tras una serie de enfrentamientos que habían tensado la convivencia y provocado que la audiencia se dividiera entre quienes lo defendían y quienes pedían medidas contundentes. Su carácter directo, a veces impulsivo, le había generado tanto admiradores como detractores, pero esta vez la situación parecía haber alcanzado un punto de no retorno. Anita Williams, firme en su postura, no dudó en señalar comportamientos que consideraba inaceptables, mientras Rocío Carrasco, con la serenidad que la caracteriza a los momentos más delicados, aportaba su visión con un tono grave que evidenciaba la importancia de lo que estaba en juego. Las primeras imágenes que circularon en redes sociales mostraban fragmentos de discusiones subidas de tono. Se veía a Carlos gesticulando con vehemencia, a Anita respondiendo con firmeza y a Rocío intentando mediar sin éxito. Pero lo que realmente desató la tormenta fue la aparición de un vídeo completo, grabado desde un ángulo que hasta entonces no se había emitido. Ese material, calificado por muchos como determinante, ofrecía una perspectiva diferente a la que se había presentado inicialmente y ponía en duda la versión que había llevado a la supuesta expulsión. El ambiente en el plató era eléctrico. Los colaboradores intercambiaban opiniones casi sin dejar espacio para respirar. Algunos recordaban otros episodios polémicos protagonizados por Carlos Lozano, subrayando que su trayectoria siempre había estado marcada por la intensidad y la controversia. Otros defendían que se estaba produciendo un juicio mediático apresurado, alimentado por titulares impactantes y fragmentos descontextualizados. Anita Williams, visiblemente afectada, relataba cómo había vivido los momentos de tensión, describiendo una sensación de agresividad que la había llevado a sentirse vulnerada. Rocío Carrasco, por su parte, insistía en que la situación debía analizarse con rigor y sin dejarse llevar por la presión mediática. La palabra agresión comenzó a repetirse con fuerza en tertulias y redes sociales. Para algunos, el término era excesivo, para otros, describía con precisión lo que habían visto. La línea entre una discusión acalorada y una conducta sancionable se convirtió en el eje del debate. ¿Había cruzado Carlos Lozano un límite inaceptable? ¿O se trataba de un enfrentamiento verbal magnificado por la tensión del momento? La aparición del vídeo íntegro obligó a replantear muchas de estas preguntas. En las imágenes completas se apreciaban matices que no habían sido evidentes en los cortes previos. El intercambio verbal seguía siendo duro, pero también se veían intentos de frenar la escalada por parte de varios presentes. Se observaba cómo Anita Williams reaccionaba con firmeza ante determinadas expresiones, y cómo Rocío Carrasco intervenía pidiendo calma. Carlos Lozano, en ese contexto, aparecía alterado. Sí, pero también visiblemente superado por la presión acumulada. La narrativa que había impulsado la decisión de expulsarlo comenzaba a tambalearse. La dirección del programa, consciente del revuelo generado, anunció una revisión exhaustiva de lo ocurrido. Se convocó una reunión urgente en la que se analizaron todos los ángulos de grabación, los testimonios de los implicados y las normas internas. El anuncio de que la expulsión quedaba anulada hasta nuevo aviso fue recibido con sorpresa y en algunos sectores, con indignación. Para quienes consideraban que la conducta había sido inadmisible, la marcha atrás suponía un mensaje peligroso. Para los defensores de Carlos Lozano, en cambio, era una muestra de justicia y prudencia. Anita Williams no ocultó su decepción ante la anulación de la sanción. En sus declaraciones posteriores, insistió en que lo vivido había sido profundamente desagradable y que el simple hecho de que se cuestionara su percepción añadía una carga emocional difícil de gestionar. Rocío Carrasco, con un discurso más contenido, apeló a la necesidad de reflexionar sobre la forma en que se abordan los conflictos en televisión y sobre la responsabilidad de los programas a la hora de emitir contenidos sensibles. Mientras tanto, Carlos Lozano rompía su silencio con un mensaje en el que pedía disculpas si alguien se había sentido ofendido, pero defendía que en ningún momento tuvo intención de agredir ni física ni verbalmente a nadie. Habló de la presión del directo,
de la acumulación de tensiones y de la facilidad con la que una discusión puede escalar cuando las emociones están a flor de piel. Sus palabras fueron analizadas al detalle, cada matiz interpretado como una muestra de arrepentimiento o como una estrategia para limpiar su imagen. El público, siempre atento y participativo, se convirtió en juez y parte. Las redes sociales ardían con hashtags enfrentados, vídeos editados y opiniones que iban desde la condena más rotunda hasta el apoyo incondicional. La polarización era evidente. Algunos usuarios pedían que se endurecieran las normas y se establecieran límites claros para evitar situaciones similares. Otros advertían del peligro de criminalizar cualquier discusión intensa en un entorno televisivo donde el debate forma parte del espectáculo. La anulación de la expulsión no cerró el capítulo. Al contrario, abrió uno nuevo. Se planteó la posibilidad de establecer protocolos más estrictos para la gestión de conflictos en directo. Se habló de formación específica para los participantes en programas de alta tensión emocional. Incluso se sugirió la creación de un comité independiente que evaluara situaciones controvertidas antes de adoptar medidas drásticas. El caso de Carlos Lozano, Anita Williams y Rocío Carrasco se convirtió así en un punto de inflexión para la industria. En el trasfondo de toda esta historia latía una cuestión más profunda: el equilibrio entre entretenimiento y responsabilidad. La televisión busca impacto, momentos que generen conversación y mantengan a la audiencia pegada a la pantalla. Pero cuando ese impacto se construye sobre conflictos reales y emociones intensas, el riesgo de cruzar líneas éticas es evidente. El vídeo que motivó la anulación de la expulsión no solo mostraba una escena concreta, reflejaba la complejidad de gestionar egos, sensibilidades y expectativas en un entorno donde todo se amplifica. Anita Williams, con el paso de los días, matizó algunas de sus primeras declaraciones. Reconociendo que la tensión del momento pudo influir en su percepción, aunque mantuvo que se sintió atacada. Rocío Carrasco insistió en la importancia de no banalizar la palabra agresión y de distinguir entre una discusión vehemente y un comportamiento que merezca ese calificativo. Carlos Lozano, por su parte, participó en una entrevista en la que repasó su trayectoria y reflexionó sobre los momentos en que su temperamento le había jugado malas pasadas. La audiencia, que en un primer momento parecía haber dictado sentencia, comenzó a mostrar una actitud más reflexiva tras ver el vídeo completo. Muchos admitieron que las imágenes parciales habían generado una impresión más grave de la que se desprendía del contexto íntegro. Otros, sin embargo, mantuvieron su postura inicial, convencidos de que determinados gestos y tonos no son aceptables en ningún caso. El debate se enriqueció con opiniones de expertos en comunicación, psicólogos y analistas de medios que aportaron perspectivas técnicas sobre la interpretación de las imágenes y el impacto de la edición. En última instancia, el caso dejó claro que la realidad televisiva es un terreno resbaladizo donde cada palabra y cada gesto pueden adquirir dimensiones inesperadas. La expulsión anulada se convirtió en símbolo de la necesidad de prudencia antes de adoptar decisiones que afectan a la reputación y la carrera de las personas implicadas. También evidenció el poder de un vídeo para cambiar narrativas y obligar a reconsiderar juicios aparentemente cerrados. Con el tiempo, la intensidad inicial fue dando paso a una conversación más serena sobre los límites del espectáculo. Carlos Lozano continuó su participación, aunque con una actitud más contenida. Anita Williams y Rocío Carrasco mantuvieron su presencia pública, conscientes de que el episodio formaría parte de su trayectoria mediática. El público, por su parte, aprendió que detrás de cada titular impactante puede haber matices que solo se revelan cuando se dispone de toda la información. Así, lo que empezó como un estallido de acusaciones y una expulsión anunciada terminó convirtiéndose en una lección sobre la importancia del contexto, la responsabilidad de la difusión de contenidos y la complejidad de juzgar situaciones en caliente. El grave vídeo que motivó la anulación no solo cambió el destino inmediato de Carlos Lozano, también obligó a todos los implicados a mirarse en el espejo de la opinión pública y a replantearse cómo gestionar el conflicto en un escenario donde cada segundo queda registrado y puede ser analizado una y otra vez. Y aunque la polémica dejó cicatrices y tensiones difíciles de borrar, también abrió la puerta a una reflexión necesaria sobre el poder de las imágenes y la fragilidad de las certezas cuando se construyen sobre fragmentos incompletos. Pero cuando parecía que el vendaval empezaba a perder fuerza y que el asunto quedaría archivado como una polémica más en la larga lista de controversias televisivas,
Un nuevo giro volvió a sacudirlo todo y reabrió heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar. Las tertulias retomaron el tema con renovado ímpetu. Los colaboradores desempolvaron declaraciones pasadas y el nombre de Carlos Lozano volvió a ocupar titulares junto al de Anita Williams y Rocío Carrasco, en una combinación que ya nadie podía ignorar. El vídeo que había motivado la anulación de la expulsión comenzó a analizarse fotograma a fotograma en distintos espacios. Se ralentizaban gestos, se ampliaban planos, se aislaban sonidos de fondo. Algunos expertos en comunicación no verbal señalaban que el lenguaje corporal de Carlos denotaba enfado, pero no necesariamente intención de agredir. Otros subrayaban que la percepción de amenaza no depende únicamente de la intención, sino también del impacto que genera en quien lo recibe. Esa diferencia entre intención y percepción se convirtió en el núcleo del debate. Anita Williams concedió una entrevista en la que explicó con detalle cómo vivió aquellos segundos que para ella se hicieron eternos. Describió la sensación de verse arrinconada en una discusión que había escalado demasiado rápido y la angustia de sentir que su voz quedaba sepultada bajo un tono más elevado. Aclaró que en ningún momento habló de agresión física, pero sí de una agresividad verbal que consideraba desproporcionada. Sus palabras fueron interpretadas por algunos como un matiz importante, por otros, como un intento de suavizar una acusación que había tenido consecuencias enormes. Rocío Carrasco, acostumbrada a lidiar con la presión mediática y a ver cómo cada gesto suyo se analiza con lupa, adoptó un tono más reflexivo. Habló de la responsabilidad colectiva, de cómo en televisión las emociones pueden amplificarse y de la necesidad de crear entornos seguros para el debate. Recordó que la confrontación es parte del formato, pero insistió en que debe existir una línea clara que no se puede traspasar. Su intervención aportó una capa de profundidad a una conversación que, hasta entonces, se movía entre el blanco y el negro. Carlos Lozano, por su parte, intentó reconstruir los hechos desde su perspectiva. Admitió que su carácter impulsivo le ha jugado malas pasadas en otras ocasiones y que quizá debería aprender a gestionar mejor los momentos de tensión. Sin embargo, defendió que la palabra agresión le parecía excesiva y que el vídeo completo demostraba que no hubo contacto físico ni amenazas explícitas. Se mostró dolido por el impacto que la polémica tuvo en su entorno personal, recordando que detrás de la figura pública hay una familia que también sufre las consecuencias de los titulares. Mientras tanto, la producción del programa enfrentaba una tormenta interna. La anulación de la expulsión generó divisiones incluso dentro del equipo. Algunos miembros defendían la decisión como un acto de justicia tras revisar todo el material disponible. Otros temían que el mensaje transmitido fuera ambiguo y sentara un precedente complicado de gestionar en futuras situaciones. Se revisaron protocolos, se actualizaron cláusulas contractuales y se planteó la posibilidad de incluir mediadores profesionales en dinámicas especialmente conflictivas. La audiencia seguía atenta a cada movimiento. Los índices de audiencia, lejos de resentirse, experimentaron un repunte significativo durante las semanas posteriores al escándalo. Esa paradoja, la polémica como motor de interés, reavivó el eterno debate sobre los límites del entretenimiento. ¿Hasta qué punto se incentivan los conflictos porque generan conversación? ¿Existe un riesgo de normalizar comportamientos inapropiados bajo la etiqueta del espectáculo? En redes sociales, la conversación evolucionó hacia un análisis más complejo. Usuarios que inicialmente habían pedido la expulsión inmediata de Carlos comenzaron a reconocer que el vídeo íntegro ofrecía un contexto distinto. Otros, sin embargo, mantuvieron que la intensidad del intercambio era suficiente para justificar una sanción ejemplar. La polarización persistía, pero se enriquecía con argumentos más elaborados y menos viscerales que en los primeros días. Anita Williams y Carlos Lozano coincidieron nuevamente en el plató tras la anulación. El ambiente era tenso, pero también se percibía un esfuerzo por rebajar la confrontación. Ambos intercambiaron miradas serias antes de dirigirse la palabra. Carlos reiteró sus disculpas por el tono empleado, aunque insistió en que nunca quiso intimidar. Anita aceptó las disculpas, pero subrayó la importancia de reconocer cómo determinadas formas pueden afectar emocionalmente a los demás.
Rocío Carrasco intervino para agradecer ese gesto mutuo y recordó que la convivencia, sea en un reality o en la vida real, exige empatía y autocrítica. El episodio dejó huella en la dinámica del programa. Las discusiones posteriores parecían más medidas. Los participantes cuidaban sus palabras y el equipo técnico reaccionaba con mayor rapidez ante cualquier atisbo de escalada. Se percibía una conciencia renovada sobre la fragilidad de la línea que separa el debate intenso del conflicto desbordado. La sombra de aquel grave vídeo planeaba sobre cada intervención, como un recordatorio constante de lo que puede ocurrir cuando las emociones superan los límites. En el plano personal, cada protagonista afrontó el episodio de manera distinta. Anita Williams habló de la necesidad de proteger su bienestar emocional y de no permitir que el ruido externo desdibuje su percepción de lo vivido. Rocío Carrasco insistió en la importancia de la responsabilidad mediática y en la necesidad de contextualizar siempre antes de emitir juicios categóricos. Carlos Lozano, visiblemente afectado, confesó que la experiencia le había servido para replantearse su forma de afrontar los conflictos y para entender que, en televisión, cada gesto puede amplificarse hasta extremos imprevisibles. Con el paso de las semanas, el foco mediático comenzó a desplazarse hacia otros temas, pero el recuerdo del incidente seguía latente. Cada vez que surgía una discusión acalorada en cualquier programa, se evocaba aquel caso como ejemplo de lo que puede suceder cuando la edición parcial de un contenido desencadena una ola de reacciones precipitadas. El vídeo íntegro se convirtió en una referencia recurrente en debates sobre ética televisiva y responsabilidad editorial. La historia, sin embargo, no terminó en un simple aprendizaje colectivo. También dejó cicatrices en la relación entre los implicados. Aunque públicamente se mostraron conciliadores, era evidente que la confianza se había resentido. La convivencia forzada bajo el escrutinio constante de las cámaras no facilita la reconstrucción de vínculos dañados. Aún así, hubo intentos sinceros de tender puentes, conscientes de que prolongar el enfrentamiento solo alimentaría un ciclo interminable de polémicas. En retrospectiva, el episodio puede entenderse como un espejo de la sociedad contemporánea, donde la inmediatez y la viralidad pueden distorsionar la percepción de los hechos. La expulsión anunciada y posteriormente anulada simboliza esa tendencia a dictar sentencia antes de disponer de toda la información. El grave vídeo actuó como catalizador, recordando que la realidad rara vez es tan simple como parece en un primer vistazo. Quizá lo más revelador de todo fue comprobar cómo una escena de pocos minutos pudo desencadenar un debate tan amplio sobre límites, responsabilidad y percepción. La televisión, con su capacidad de amplificación, convierte cada conflicto en un acontecimiento nacional. Pero también ofrece la oportunidad de reflexionar y corregir. En este caso, la decisión de revisar y anular la expulsión mostró que es posible rectificar cuando surgen nuevos datos. Carlos Lozano continuó su camino con la lección aprendida. Anita Williams reforzó su compromiso con la defensa de sus límites personales y Rocío Carrasco consolidó su papel como voz reflexiva en medio del ruido. El público, testigo y juez, salió de la experiencia con una mirada quizás más crítica hacia los titulares explosivos y las narrativas simplificadas. Y así, lo que comenzó con una acusación de expulsión y agresiones terminó transformándose en una historia sobre matices, contexto y la necesidad de escuchar todas las versiones antes de condenar. El eco de aquella noche aún resuena en la memoria colectiva, no tanto por el escándalo en sí, sino por la lección que dejó. En la era de la inmediatez, detenerse a mirar el cuadro completo puede cambiarlo todo.